el audio correcto? ¿Está bien? Ya, borramos la pestaña. Ya, avanzamos entonces. Siguiente subtítulo, ¿no? Diodo como condensador cuya capacidad no lineal es regulable electrónicamente. Varica. Son diodos que se utilizan como condensadores regulables electrónicamente. Porque normalmente, ¿no? Decíamos, ¿no? Diodos regulables mecánicamente, ¿no? Diodos regulables mecánicamente. Entonces, ¿no? Entre lo característico de esos diodos regulables, ¿no? Mecánicamente, ¿no? Cuya capacidad depende, decimos, de 3 parámetros, ¿no? Estamos hablando de diodos, ¿no? Regulables mecánicamente, ¿no? Entonces, ¿no? La capacidad de estos diodos, ¿no? Dependía de 3 parámetros en todo caso, ¿no? Uno, la superficie concatenada. Superficie concatenada de sus plaquetas. Decimos, ¿no? Si son, decimos, ¿a qué nos refieres? Que se intersectan por las así. Eso es una plaqueta, por decir, esa es una plaqueta. Y ahí está, decimos, la otra, ¿no? Así, ¿no? Y obviamente con sus respectivos bordes, así, ¿no? O sea, así, de otro lado, así, ¿no? Bordes. Concateneada 100% significa que se acoplan, ¿no? Con mantener una distancia, se acoplan totalmente, 100%. Sí, pero si variamos ese acoplamiento, decimos, ¿no? 100%, así, haciendo girar mecánicamente, decimos, ¿no? Entonces hacemos variar la capacidad. Primer elemento, ¿no? Obviamente que son varias las plaquetas, decimos, ¿no?
que en los condensadores, decimos, ¿no? Para obtener menor o mayor capacidad, decimos, y es haciendo girar, decimos, ¿no? Las plaquetas concatenadas del condensador, decimos, ¿no? Entonces se manipula manualmente su capacidad. Uno, dos, dos. La distancia, ¿no? ¿Sí? La distancia entre sus plaquetas, ¿no? Mayor distancia, menor distancia, también de eso depende, decimos, ¿no? La capacidad, decimos, ¿no? De los condensadores manipulables, decimos, ¿no? Mecánicamente, ¿no? Obviamente se regula eso, ¿no? Se regula esa distancia. Distancia 1, distancia 2, distancia 3, de eso 3, así. Obviamente, dependiendo, decimos, ¿no? De el ensanchamiento, decimos, ¿no? A mayor ensanchamiento, menor capacidad, obvio, ¿no? A mayor concatenamiento, mayor capacidad. Y el tercer elemento, decimos, ¿no? El tercer elemento que manipula, decimos, la capacidad, el tercer elemento será el material, ¿no? Del dieléctrico, ¿no? Entre sus plaquetas, que se mide como un coeficiente de permeabilidad dieléctrica. Coeficiente de permeabilidad dieléctrica, que depende del material, decimos, ¿no? Impermeable. Aquí está el material dieléctrico. Material dieléctrico. Dieléctrico. ¿No? De eso depende también del material dieléctrico. Coeficiente que se mide como coeficiente de permeabilidad dieléctrica. Bueno, manualmente, ¿no? Todo eso es, bueno, esto obviamente que eso ya no es, bueno, se elige, decimos, el material, decimos, dieléctrico, decimos, que determina, decimos, también la capacidad eléctrica, decimos, de ese condensador, ¿no? En el sentido, decimos, ¿no? Que tiene sus límites extremos, ¿no? En el cual permite, decimos, ¿no? Al paso de la corriente eléctrica en mayor o en menor grado. Pero siempre deriva, decimos, de la existencia de una corriente superficial, pequeña, pero de descarga. Ya, sus aplicaciones de condensador. El condensador, decimos, ¿no? El convencional, decimos, ¿no? Se lo utiliza, decimos, ¿no? De varias formas. Para la rectificación. Vamos a ver más capítulo más adelante, solamente la próxima clase, seguro que sí. ¿Cómo? En la rectificación. Porque, de acuerdo, decimos, su característica, decimos, ¿no? Tiene su correspondiente, ¿no? Reactancia capacitiva, ¿sí? 1 sobre WC, ¿sí? Reactancia capacitiva. Su resistencia, ¿no? XC será 1 sobre 2 pi FC. ¿Qué significa, no? Que su resistencia será grande, infinita, para señales cuya frecuencia es igual a 0. ¿No? 0, su resistencia en ohmios infinita. Entonces, a mayor, decimos, ¿no? Frecuencia de la señal, menor su resistencia. Entonces, permite el paso, decimos, ¿no? De las señales, decimos, alternas por el condensador. O sea, es selectivo, ¿no? Corta las señales continuas, pero permite el paso, decimos, ¿no? Su resistencia disminuye a mayor frecuencia de las señales. Es eso, entonces, lo que permite entonces, utilizarlo, decimos, ¿no? Como para mejorar, ¿no? El rendimiento, decimos, estaba aquí hablando del capacitor regulable manualmente. Permite el paso, decimos, ¿no? De la señal, decimos, ¿no? Alterna, ¿no? Por sí mismo. Vamos a ver su función, decimos, ¿no?
nociva en todo caso, ¿no? También tiene sus... pero no nos confundir, ¿no? Estamos hablando del condensador regulable manualmente. Y diremos que este rectificador manualmente, ¿no?, es útil en la rectificación. Pero el condensador regulable electrónicamente, ¿no?, presente en los diodos, es nocivo para la rectificación. Eso en su momento lo vamos a explicar por qué, ¿no? El manualmente regulable es útil para la rectificación. El condensador, el diodo condensador es nocivo, decimos, ¿no?, para la rectificación. ¿Por qué? En su momento. Pero ahorita ya sabemos, decimos, ¿no?, que el manual es útil para la rectificación. ¿Ya? También lo vamos a ver en su momento, pero está claro eso, ¿no?, que es útil para la rectificación. Porque todo rectificador tiene ahí su condensador, ¿no es cierto?, ¿no? Ya. También se utiliza este condensador así, ¿no?, manual, antiguamente, ¿no?, en los procesos selectivos, así, en combinación, ya sea en serie o en paralelo, decimos, ¿no?, con la inductancia, ¿no es cierto?, y que permite, decimos, ¿no?, la creación de los filtros, ¿no?, filtros, con su propia frecuencia de oscilación. Campo eléctrico, campo magnético. Campo magnético, campo eléctrico. Por eso se llama, ¿no?, circuito oscilante, ¿no?, que puede ser, decimos, ¿no?, tanto, ¿no?, en función de sus conexiones en serie o en paralelo, decimos, ¿no? Estoy hablando de una inductancia con una capacitancia, ¿no? Esa oscilación puede ser de la intensidad o de la tensión, ¿no?, obviamente, ¿no? Ya. Y se lo utiliza, decimos, en los procesos selectivos, decimos, ¿no?, por cuanto un filtro, ¿no?, creado con un condensador y una inductancia, decimos, ¿no?, tiene su propia frecuencia de oscilación. Y si hacemos pasar, decimos, una señal, decimos, ¿no?, de la antena, que está constituido por varias, valga la redundancia, señales, ¿no?, alternas, decimos, ¿no?, con diferentes frecuencias. Entonces, debido a la coincidencia de una de las frecuencias, decimos, ¿no?, de esas señales, decimos, de la antena, con la frecuencia de oscilación, decimos, ¿no?, del filtro, surge el fenómeno de la resonancia. Resonancia, ¿no? Así. La frecuencia de oscilación, decimos, ¿no?, del filtro, a la cual surge una coincidencia, decimos, con la frecuencia de oscilación, decimos, ¿no?, de una de las señales de la antena, entonces va a surgir el fenómeno de resonancia, ¿no?, donde va a tener una señal, ¿no?, que va a ser, decimos, ¿no?, captada por el filtro y amplificada por el fenómeno de resonancia, esa, ¿no?, por la resonancia, ¿no? Entonces, se utiliza como en combinación con una inductancia, como un dispositivo selectivo, ¿no?, pero manual, ¿no? Teníamos antiguamente, ¿no?, decimos, la siguiente situación que nos permitía manualmente seleccionar, decimos, ¿no?, del EFIR una señal que nos interesa, ¿no?, porque las estaciones de radio, emisoras, ¿no?, o receptoras, decimos, por caso, ¿no?, la que emite a través de la antena, y nosotros como receptores de radio, ¿no?, podíamos seleccionar, ¿no?, una frecuencia, ¿no?, una señal, decimos, que nos interesa, ¿no?, la música, informativa, etc., ¿no? Así, ¿no? Así, la figura, decimos, ¿no?, de nuestros receptores, ¿no? Acá era, decimos, por decir, decimos, ¿no?, la correspondiente, ¿no?, amplificador con su correspondiente, decimos, ¿no?,
parlante de salida, ¿no? Acá teníamos el limbo, ¿no? El limbo, ¿sí? ¿No? Y acá teníamos su dial, ¿no? Su dial es selectivo, ¿no? Ya sea el volumen, selectivo, y acá el volumen. Así, ¿no? Y teníamos acá un limbo, ¿no? En el limbo, y al girar eso, ¿no? Podríamos seleccionar en el limbo diferentes, ¿no? Frecuencias. ¿No? Frecuencia 1, frecuencia 2, FM 91, FM 92, etcétera, ¿no? Y decimos, ¿no? Con eso hacíamos girar la aguja, ¿no? Era una aguja. Que iba, decimos, en ese sentido y en ese otro sentido, sintonizando la frecuencia, ¿no? Pero sintonizábamos manualmente. ¿Y qué era lo que se hacía variar? La superficie concateneada, ¿no? ¿Sí? Por decir, giraba las dos, así, y se hacía girar, ¿no? En un sentido, y obviamente en ese sentido decimos, ¿no? Las plaquetas, en otro sentido, y teníamos una capacidad regulable manualmente. ¿No? Manualmente. Así se ve. Bueno, para eso utilizar, decimos, los condensadores, ¿no? ¿Está claro? Ya. Ahora, ¿no? Vamos a los condensadores de capacidad regulable electrónicamente, ya no manual. ¿Qué es eso? Eso ya un diodo, ¿no? Y esa capacidad que existe, decimos, los diodos que se la puede, decimos, amplificar si se lo utiliza como un diodo de capacidad regulable electrónicamente, ¿no? Lo puede amplificar haciendo variar, decimos, ¿no? Cualquiera de las tres, ¿no? Condiciones que ya hemos visto que nos permite aumentar o disminuir la capacidad de un condensador manipulable electrónicamente o manualmente. ¿Cuáles son? La superficie concateneada, la distancia entre sus plaquetas y el material dieléctrico entre sus plaquetas. ¿Está clarísimo? Listo. Hasta ahí. Pregunta, profe, eso ya es lo que sabemos, ¿no es cierto? ¿No? De los condensadores y de las inductancias. Ya. ¿Listo? ¿Todo claro, jóvenes? Una breve, digamos, un repaso, ¿no? Así a grosso modo decimos, ¿no? De lo que son los materiales selectivos y sus dispositivos que los constituyen. ¿Todo bien? ¿Todo bajo control, jóvenes? ¿Lo puedo borrar? Sí, ¿no? Ya, voy a borrar. Ya. Ya, diremos entonces, ¿no? Que el diodo, dependiendo en qué polaridad está, en él surge, ¿no? Dos tipos de condensadores. El condensador de barrera, ¿está? En polaridad indirecta, y el condensador de difusión en polaridad
Bien. Entonces, decimos, ¿no? El diodo, dependiendo, decimos, ¿no? De la polaridad en que está conectado, decimos, en él surge, decimos, ¿no? Dos tipos de condensador. El condensador de barrera y el condensador, decimos, de difusión. ¿Y qué ha obtenido, decimos, aplicación? Es el condensador de barrera. Bien, tiene aplicación. ¿Por qué? Ahorita lo ves. Pero el condensador de difusión no tiene aplicación. No se la puede encontrar, no tiene aplicación. Pero existe, señor. ¿Por qué diremos que el condensador de barrera tiene aplicación y el de difusión no tiene aplicación? Está, obviamente, eso sujeto, señor. Depende, señor, de la resistencia del diodo. La resistencia del diodo en polaridad indirecta es inmensa, es grande. Es por esa razón que tiene aplicación el condensador de barrera. En cambio, en polaridad, decimos, ¿no? Directa, no tiene aplicación ese condensador de difusión por cuanto la resistencia, ¿no? En polaridad directa, decimos, del diodo es pequeña. Esa es la causa, ese es el motivo, que también lo vamos a ver, decimos, ¿no? Ya en la teoría, ¿no? Que deriva a la práctica, decimos, cuando apliquemos, decimos, ¿no? El diodo ya sea como rectificador o como estabilizador, decimos, de tensión. Listo, ¿no? Ya, entonces, está explicado el por qué, decimos, ¿no? Tiene aplicación, el condensador, decimos, de barrera, el condensador, decimos, de difusión no tiene aplicación. Ya, ahora interpretamos entonces, ¿no? Esos detalles de los cuales en un condensador, decimos, ¿no? Manual, decimos, ¿no? De los cuales depende, decimos, la correspondiente, decimos, capacidad del condensador, ¿no? Hemos visto, ¿no? que el condensador, decimos, manual, decimos, depende, decimos, ¿no? De la superficie concatenada, depende también, decimos, ¿no? Del material dieléctrico, ¿no? Entre sus plaquetas, y depende también, decimos, ¿no? De el alejamiento, ¿no? Y del material dieléctrico, ya saben, ¿no? El material dieléctrico entre sus plaquetas, decimos, ¿no? De la superficie concatenada y obviamente el alejamiento de sus plaquetas. Listo, decimos, ¿no? Ya, pero en un diodo, decimos, ¿no? No podemos manipular su superficie concatenada, ¿no es cierto? No, no. ¿Por qué decimos? Ya, porque ya en el momento decimos que ya está elaborado, eso ya es constante, digo, ¿no? Así, así, a grosso modo, así está. Así, ¿no? Así. Hagamos, ¿no? Ese es la capa de transición, ¿no? Ahí está. Sí, ya, esa es la capa. Vemos que la superficie concateneada es constante, ¿no? Ese es el área, ¿no es cierto? De las plaquetas, pues. En sus áreas, ¿no? Entonces podemos ver, ¿no es cierto? ¿No? Tampoco, digamos, cuando es elaborado el material dieléctrico, digamos, ¿no? El material dieléctrico, ¿no? Que está entre las plaquetas, el material dieléctrico, ahí entre las plaquetas, también es constante, ¿no? Un dispositivo no a base de, sino a base de germanio, sino, ¿no? Ese coeficiente, ¿no? De permeabilidad, ¿no? Relativa, ¿no? Y eléctrica es bastante alto, 16. Coeficiente relativo de permeabilidad dieléctrica, 16. También es constante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se regula? ¿Cómo regulamos, digamos, ¿no? Este condensador, desde ese punto de vista, decimos, ¿no?
de los elementos del cual va a depender, digamos, su capacidad, lo que se regula es, obviamente, el alejamiento de las plaquetas, ¿no? ¿Y eso con qué se regula? Eso se regula con la fuerza electromotriz, decimos, ¿no? De la fuente, ¿no? De alimentación. ¿Está bien? Fuente de alimentación. ¿Por cuánto decimos, no? Se entiende, decimos, ¿no? Que la capacidad eléctrica es carga, ¿no? Carga sobre el voltaje. Carga sobre el voltaje. Y obviamente la que nos interesa, decimos, la del condensador, decimos, ¿no? De barrera, ¿no? Sería indirecta, carga, ¿no? Indirecta, y voltaje indirecto. Capacidad. Uf. Y para tensiones decimos, ¿no? Tensiones decimos variables, ¿no? Serían capacidad delta, ¿no? Q sobre delta. Obviamente indirecta. Indirecta. Donde estamos hablando del condensador de barrera. De barrera. C barrera. Porque tiene aplicación, ¿no? Estamos viendo que es en polaridad, decimos, ¿no? Indirecta, decimos. Entonces podemos decir, decimos, ¿no? Que es lo que se regula, decimos, ¿no? Es el ensanchamiento de las plaquetas, decimos, ¿no? Porque el dieléctrico sería, ¿no? La capa de transición que tiene, decimos, ¿no? Una altísima resistencia. Y eso es lo que juega, decimos, ¿no? El papel de dieléctrico, ¿no? Y en ambos lados, decimos, ¿no? Están dispuestos dos volúmenes de carga, ¿no? Constituidos básicamente por los iones positivo y negativo, decimos, ¿no? Por eso volumen de carga positivo y negativo, ¿no? Formados por los átomos de los donores, ¿no? Y de los aceptores, las mezclas. En un caso decimos, ¿no? Estamos hablando, decimos, ¿no? Para el condensador de barrera, decimos, ¿no? Y para los condensadores de difusión, ¿no? Y en realidad de difusión es cuando, decimos, ¿no? La valencia, decimos, de la mezcla es más 5, ¿no? Y el otro es cuando la valencia, decimos, ¿no? De la mezcla es más 3, es el aceptor, ¿no? Y sabemos, decimos, ¿no? Que en polaridad, decimos, ¿no? Eso va a determinar en todo caso, decimos, ¿no? El dispositivo N y P, decimos. ¿Es cierto, no? El donor y el aceptor, ¿no? En un caso decimos, ¿no? El aceptor que acepta, decimos, un electrón, su ion, decimos, se convierte su átomo en un ion negativo o positivo, se acepta, negativo, ¿no? Y si es donor, positivo, ¿no? Acá tengo los donores positivos y acá el negativo. Y eso es entonces el equivalente, decimos, ¿no? A las plaquetas donde acumula las cargas, decimos, el condensador, ¿no? Y ahí entonces vemos de que el condensador, decimos, ¿no? De barrera, decimos, ¿no? Tiene, decimos, ¿no? Su correspondiente, decimos, ¿no? Aplicación, decimos, ¿no? Podemos decir, decimos, ¿no? Nociva, decimos, ¿no? Para la rectificación. Ya, ahí podemos decir, ¿no?
Porque hayamos visto el condensador de, de, de manipulación mecánica, ¿no? Tiene aplicación positiva en la rectificación, ¿no es cierto? Vamos a ver en su momento cuando veamos de Simón, y le voy a hacer recuerdo a Simón, ¿no? De esta expresión de Simón, esta frase que tiene un papel negativo en la rectificación de Simón, ¿no? El condensador de barrera. Pero el condensador, decimos, ¿no? Que es obviamente regulable electrónicamente, pero el condensador mecánico regulable mecánicamente tiene aplicación positiva, decimos, ¿no? Porque eleva el rendimiento en la rectificación. En esos momentos lo vamos a aclarar. Pero de ya puedo decir que este condensador que está presente en el mismo diodo es nocivo, decimos, ¿no? Para la rectificación. Porque permite, decimos, permite, ¿no? Porque en la rectificación, ¿cuál es el objetivo? En la rectificación, el objetivo decimos, ¿no? Que solamente, decimos, ¿no? Porque ¿qué es la rectificación? Es la transformación, decimos, ¿no? De la energía alterna en energía continua. Y eso, y todo debido, decimos, a que permite, decimos, ¿no? En un sentido, el paso, decimos, de la corriente, en otro sentido, no, decimos, ¿no? Se lo utiliza, decimos, una de sus principales, decimos, aplicaciones es la rectificación, la conversión de la energía, decimos, ¿no? Alterna e energía continua. O sea, es un consumidor, decimos, de energía alterna y hoy es un generador de energía continua. Ese es entonces, decimos, ¿no? Y eso que eso tiene una gran aplicación, decimos, ¿no? Si bien es cierto, la distribución de la energía eléctrica es alterno, pero el consumo, ¿no? De muchos electrodomésticos es continuo. Por eso cada dispositivo, cada electrodoméstico, ¿no? Tiene ahí su rectificador. Y hay muchos otros dispositivos que tienen, decimos, circuitos de señales alternas, y ahí mismo está circuitos de señales, decimos, continuos, ¿no? A eso, viendo un poco más allá, decimos, ¿no? De lo que es la gran variedad, decimos, ¿no? De dispositivos, decimos, ¿no? Electrónicos, donde están, decimos, dos tipos y no solamente lo alterno y lo continuo, también señales e impulsos, en todo caso, hay una variedad, decimos, ¿no? De señales tipo serrucho, tipo dientes, tipo, etcétera, ¿no? Bueno. Entonces decimos, ¿no? ¿Por qué decimos nocivo, no? En todo caso, ¿no? Por cuanto es su correspondiente voto. Porque, si es cierto, ¿no? Hay de acuerdo, decimos, ¿no? A la ley del Fourier, donde solamente ya hemos hablado, creo, ¿no? Donde nos indica, ¿no? Con su teoría, ¿no? Las leyes de Fourier, hay otras leyes de Laplace, series de Laplace, series de Fourier, ¿no? Series de Lagrange, Euler, y tienen su aplicación mucho en electrónica, ¿no? Por ejemplo, la serie de Fourier que dice que toda señal alterna tiene dos componentes. Se puede descomponer en dos partes. Es una señal continua, señal alterna. Para no confundir. Señal alterna es una componente continua, ¿no? Más una componente alterna. Ahí está. Toda señal alterna tiene una componente continua más una componente alterna, ¿no? Especialmente si no es simétrica. Entonces, si no simétrica, se compone una componente continua más una componente alterna que es simétrica. Claro, se le ha extraído, digamos, de la señal alterna su componente continua, entonces queda simétrica. Porque toda componente simétrica, su componente continua es cero. No tiene. Y
Y esta fórmula, esa aplicación, decimos, ¿no? Esa teoría, decimos, de Fourier, tiene su realización práctica, ¿no? En lo que se denomina en un dispositivo que se utiliza en los laboratorios electrónicos, ¿no? Un dispositivo, a ver, vamos a borrar acá, primero, ¿no? El espectrómetro, así se llama, ¿no? Espectrómetro. El espectrómetro. Espectrómetro. Parece el espectrómetro. Precisamente, ¿no? Tiene su entrada, ese espectrómetro. Así mismo. Es su entrada, ese espectrómetro. Entrada de señal alterna. El espectrómetro que es como un display, tiene, ¿no? una pantalla. Ahí tiene su pantalla. Ahí tiene dos ejes. Arriba, donde el eje X es la frecuencia y acá será su amplitud, decimos, ¿no? E, decimos, claro. La señal. Amplitud en tensión, digamos. Entonces, decimos, lo que hace ese equipo es descomponer, ¿no? Una señal, decimos, alterna en sus componentes, ¿no? Obviamente acá voy a tener frecuencia 0, frecuencia F1, F2, F3, F4, FM. F4. Bueno. Entonces, ¿sí, no? Cuando una señal alterna que es asimétrica tiene una componente continua. Componente continua. Que por lo general es 0,3 de amplitud de la componente, decimos, ¿no? Alterna, ¿no? Original. Y tiene, decimos, otras componentes, ¿no? Otras componentes. De frecuencia 1, otra componente de frecuencia 2, pero en menor amplitud, frecuencia 3, y así, ¿no? Así, de F sub n. Tal vez así que si voy a sumar, estará señal, decimos, ¿no? Alterna, más todas estas señales, este componente alterno, sexual, componente alterno, componente continuo, más las componentes alternas, ¿sí, no? El resultado será ese, ¿no? La señal alterna, pues, obvio. Y acá ponemos su gráfica en el sistema de coordenadas cartesianas, ya. Ahí. Ahí, ahí. Donde esta será su componente continuo. Esa es, no puede. Paralelo, ya, es el componente continuo, ¿no? Y acá las componentes, ¿no? Alternas. La primera, ¿no? De menos frecuencia. Con rojo, por favor. A ver, hay un compañero que quiere ingresar. Ya. De mayor, así. Ahora de menor. Ahora mucho menor. Y mucho menor, así. Este sería F1, F2, F3, etc. Entonces, si sumamos, ¿no? Haciendo un... Han visto ustedes, ¿no es cierto? ¿No? Si sumamos todo esto, más, sumamos. Entonces voy a tener acá la señal original, que puede ser, ¿sí, no? La señal
alterna, ese es el resultado, ¿no? Y mientras más sea la descomposición, aquí solo tengo una descomposición, ¿en cuánto se compone? 1, 2, 3, 4, 5, 6 componentes. Pero si es el mayor componente, entonces, ¿qué significa? No? Que más exactamente se la puede decir, ¿no? Reproducir la señal alterna. Si solamente, digamos, sumamos a un sumador de señales, digamos, en la entrada 4 señales, mi idea es que voy a tener, decimos, ¿no? La señal original. Pero mientras más voy a tener, decimos, ¿no? La gráfica de la señal alterna que ha sido descompuesta en su forma original. Y hoy en día con los ordenadores, con elementos de inteligencia artificial, se puede, decir, bueno, sumar una infinidad de componentes de diferente, obviamente, frecuencia, cada vez más alta, pero de menor amplitud. Y eso ha permitido, decimos, en la actualidad, reconocer por la voz, somos 7.500 miles de millones de personas. Podemos reconocer a cada uno de ellos. Imagínense, el profesor está emitiendo una señal alterna, la coloco a un espectrómetro y tengo las descomposiciones, ¿no? De mi voz. Por ejemplo, una señal continua, componente continua, más, ¿no? Y me la descompone, ¿no? 10 millones de componentes. Puede ser que hasta 1 millón, digamos, no puede identificar entre, si hay una base de datos, decimos, no, todas las señales alternas, todas las voces de todo el mundo las tengo una señal en una base de datos con su descomposición, cada uno decimos, ¿no? Con su descomposición de cada voz, ¿no? Pavarotti, está su voz ahí, y 10 millones de componentes alternos. Plácido Domingo también. Antes no se podía, digamos, no había los elementos, decimos, de procesamiento de datos, de millones de datos, ¿no? Como tenemos ahora con la computadora, ¿no? Manualmente, ¿no? No tenía idea, ¿no? Pero ahora sí se tiene esa base de datos, decimos, ¿no? Y se tiene, decimos, ahí los códigos de las voces, decimos, ¿no? Entonces, si escucho, decimos, ¿no? Una voz cualquiera, decimos, ¿no? La descompongo, pero yo no sé de quién es, digamos. La descompongo, encuentro sus correspondientes, decimos, ¿no? Códigos, los verifico con la base de datos y ya sé de quién es. Es como la prueba de ADN. Es exacta esa prueba de ADN y dice que es como el dedo de Dios, acusador. Se cometió un delito, dejaste, decimos, tu huella, tu ADN, ¿no? Entonces te identifican, porque es un código que tiene único cada persona, igual decimos, ¿no? que la disposición gráfica del iris, ¿no? También es una señal, es un código, ¿no? Y así tenemos varios códigos, incluso la voz, ¿no? El iris. ¿Y será que nuestro cerebro tiene un código? Seguro que sí. Seguro que sí. Entonces, y eso ha originado, decimos, ¿no? Que en la actualidad que a través de la voz se reconozca, decimos, ¿no? A las personas. Y sobre eso hay una anécdota, ¿no? Y es real, decimos, ¿no? El suceso, ¿no? Y acá tenemos también nuestra anécdota, y se la voy a contar, digo, ¿no? En el suceso, decimos, ¿no? De terroristas del 11 de septiembre, ¿no? Supuestamente Al-Qaeda, bueno, el líder, ¿no? Y el causante, y supuestamente, decimos, ¿no? El que planificó, pero autor intelectual, digamos, ¿no? Y que se llevó supuestamente toda la fama, ¿no? Producto del éxito, si se puede llamar éxito, o sea, actor terrorista, ¿no? Que se llevó más de 3.000 almas y una gran destrucción, decimos, ¿no? Y su efecto, decimos, ¿no? A nivel mundial, de que ya el mundo no es lo mismo antes y después, decimos, ¿no? De ese acto terrorista, ¿no? Entonces, ¿no? Pasaron los años y el que se llevó la fama fue, pues, el famoso, ¿no?
dueño de los Al-Qaeda. ¿Cómo se llama ese? ¿Cómo se llama el máximo líder de los Al-Qaeda? Osama Bin Laden. Compañero, ¿qué es lo que pasa, no? Ese era, ¿no?, el líder. Pero había un lugarteniente que estaba escondido allá, decimos, en Pakistán, ahí en las profundidades, decimos, las cuevas, ahí en la zona montañosa. Y se sintió, pues, obviamente herido en su vanidad. No, si Osama no estuvo, el que estuvo ahí en Estados Unidos fui yo, dice, ¿no? Y lo voy a difundir, decimos ahora. Que yo era el tipo. Que si bien es cierto el otro, digamos, autor intelectual, pero el autor material he sido yo. He sido yo el que la he, digamos, ¿no?, el que he efectuado así personalmente. Así que el tipo soy. Lo voy a difundir, así que para eso invitó a un reportero francés que llegó con sus equipos, ¿no?, para grabación y filmación de última generación. Ya llegó. Lo llevaron con los ojos vendados, decimos, ¿no?, ahí a los túneles naturales, a las cuevas, ¿no?, en Pakistán. Y una vez ahí, a donde estaba su madriguera, digamos, ¿no?, dio la conferencia y dijo, yo soy el tipo que por aquí, por ahí, más allá, y respondió una pregunta del periodista francés. Bueno, y este llevó su material a Francia y lo divulgó, ¿no? Sensación. Y los de la CIA dijeron, jóvenes, pásenos el material. ¿Y qué hicieron? Decimos, ¿no? Descompusieron la voz hasta el extremo que se la puede identificar entre esa gran cantidad, obviamente, ¿no?, de seres humanos. Obviamente, si somos más de 7.500 millones, obviamente que esta componente tiene que aumentar, ¿no? Seguro. Ya. Pero ya con el avance, decimos, ¿no?, de la inteligencia artificial fue posible. Bueno, entonces lo que obtuvieron fueron sus códigos, ¿no?, de ese lugarteniente, ¿no?, de Osama. Y cargaron a sus drones. Y con la perspectiva de que alguna vez va a salir de su madriguera a la superficie, va a utilizar un celular satelital y ahí lo vamos a identificar. Dicho y hecho, el hombre salió, habló, decimos, ¿no?, con su teléfono celular, digamos, digital, satelital. Los drones lo identificaron y ahí mismo, rayos láser, lo eliminaron. Bien, ¿no? Imagínense, ¿no?, hasta dónde está desarrollada la tecnología, que ya por la voz te reconoce. Después del tema, decimos, ¿no?, de la anterior gestión presidencial en Bolivia, ¿no?, ya saben quién era el presidente a los 14 años, hubo el escándalo, ¿no?, en lo que se refiere, decimos, acto terrorista en el Hotel Las Américas, ¿se acuerdan, no? Y un fiscal Sosa, ¿no?, masista, había hablado, ¿no?, seguramente en la conciencia, ¿qué sería?, de que él, digamos, ¿no?, personalmente, ¿no?, manifestó de que todo este acto de terrorismo fue, decimos, ¿no?, artificialmente, decimos, creado por el gobierno. Lo dijo. No por su escándalo, se deben acordar ustedes, porque fue más o menos 2010, por ahí, ¿no? Entonces, todos esos videos, decimos, ¿no?, el gobierno los negaba, ¿no?, que no era su voz, que era su voz, que es falso, que por aquí, por allá. Entonces la oposición mandó, decimos, ¿no?, esos videos a Brasil y a España, porque allá tienen la tecnología, nosotros no, digamos. Y de Brasil llegó, primero, digo, la confederación, sí es su voz, eficaces. De España llegó también la confederación, sí es su voz. Pero acá dijeron, no, los nuestros, y eso no me lo estoy inventando, está en los periódicos de esa época, ¿no? Nuestra justicia dijo, hemos verificado, ¿no?, de que no es su voz. Pero dicen los españoles y brasileños que es su voz. Claro, pueden decir lo que quieran, pero sus opiniones, sus resultados, decimos, no son válidos para nuestra justicia. Nosotros acá hemos preguntado a Pachamama, a las cocas, y dice que no es su voz. Tenemos nuestra propia
metodologías científicas, ¿no? Y que corroboran que no es azul. Listo, y ahí quedó, ¿no? ¿De acuerdo? ¿No? Ya, bueno, eso desde el punto de vista, decimos, ¿no? De la aplicación de lo que es, decimos, ¿no? Esta forma ya de identificarlo, ¿no? Y que hay otras también, ¿no? Seguramente. Y que van a lo mejor esta forma de proceso en ciencia de aprendizaje no es el adecuado, ¿no? Y ya es, por decirlo, obsoleto, ¿no? Pero por ahora decimos, y peor que virtuales, ¿no? Pero estamos volviendo a alguna materia de lo presencial. Ya, listo, eso es lo que se refiere, decimos, ¿no? A las aplicaciones de este condensador de barrera que en ciertas circunstancias es nocivo, pero en otras es útil en todo caso, ¿no? Por cuanto hemos indicado que para la rectificación es nocivo porque permite por el mismo diodo, ¿no? El paso debido a que en polaridad indirecta la resistencia del diodo es altísima, ¿no? Y por lo tanto entonces, ¿no? El condensador de barrera, decimos, ¿no? Es nocivo porque permite el paso por el mismo diodo en la rectificación, ¿sí? Porque por el diodo, si va a rectificar, tiene que pasar solamente la componente continua, digamos, y que no debe pasar la corriente, la componente alterna, ¿no? Pero como se convierte particularmente en parte como un condensador, entonces permite el paso de las señales, decimos, ¿no? Las componentes alternas por el mismo diodo, ¿no? Que está en función, decimos, rectificador, decimos, ¿no? Y no permitiendo, decimos, precisamente eso, rectificar, que pase solamente por el diodo la componente continua, ¿no? Además de que el problema primordial es que el rendimiento solamente es el 3%, el 30%, decimos, ¿no? De la energía de la componente o señal alterna que queremos rectificar. Solamente un 30% de energía se va a la componente continua. El resto, 70%, es componente alterna. Entonces, la idea es, decimos, ¿no? ¿De qué forma esa la energía de la componente alterna la reutilizamos, ¿no? Haciendo una retroalimentación para aumentar el rendimiento de la componente continua de un 30% a un 98%, ¿no? Y eso utilizando un condensador de capacidad regulable manualmente. Por eso de manual es positivo y el otro no. Eso lo vamos a ver en la rectificación. Ya, hasta ahí preguntas, jóvenes, algo de claro, algo que más o menos decimos, ¿no? Preguntas. Está todo claro, Inge. Más claro que el agua del río Piray, bien, digamos, ¿no? Bueno, entonces diremos de que el capacitor de barrera tiene la siguiente gráfica, donde el elemento regulable es el distanciamiento de sus plaquetas, ¿no? Entonces tiene la siguiente gráfica, dice, de la capacidad, decimos, ¿no? En faradios, ¿no? Picofaradios, así, faradios F, ¿no? Y obviamente ya la tensión indirecta, ¿no? La tensión, decimos, indirecta. Pico farad, pico F. Entonces la gráfica es así. 10, 20, pico farad. 40, 60, 100, decimos, ¿no? Entonces, como viendo, ¿no? A mayor, decimos, ¿no? Tensión aplicada indirecta, entonces hay mayor ensanchamiento, ¿no? De la capa de transición y por lo tanto menor capacidad. Y es regulable, obviamente, ¿no? Regulable electrónicamente porque se regula esa capacidad, sino no con la tensión aplicada por la fuerza, ¿no? Y es regulable electrónicamente. Entonces, ese es
Ese es el condensador, decimos, ¿no?, de barrera. Ahora hablaremos del condensador, decimos, de difusión, ¿ya? Mientras, sí, condensador de difusión. Ya diremos el condensador de difusión, dice, no he encontrado, que obviamente surge, ¿no?, en polaridad, decimos, ¿no?, directa, ¿no?, a pesar que tiene mayores parámetros, de mayor capacidad que inclusive de barrera, pero no tiene aplicación. ¿Por cuánto? ¿Por qué decimos? Porque la señal, decimos, ¿no?, la resistencia, decimos, ¿no?, de polaridad directa del diodo es pequeña. O sea, pasa todo, ¿no? Pasa todo. Todas las señales, decimos, ¿no?, en que se descompone una señal alterna, pasa la componente continua, pasa la componente alterna, decimos, ¿no?, porque su señal, decimos, su resistencia, decimos, en este caso en polaridad directa es pequeña, decimos, ¿no?, del diodo. Entonces, todo pasa, decimos, admite todo, decimos. Por esa razón decimos que no tiene aplicación, porque no se lo puede regular, digamos, ¿no?, por eso no tiene aplicación, decimos, ¿no?, porque pasa todo. Por esa razón no tiene el concepto de expresión. Pero, digamos, ¿cómo es que surge? Decimos, de la siguiente forma. Siempre tiene, entonces, coincidente con las partículas mayoritarias, positivo y acá negativo. Entonces, ¿qué significa eso? Decimos, ¿no? Es que, ¿cómo que se forma eso? Aparece en polaridad indirecta, ¿no? El problema le puso, ¿no? Mira, no es coincidente con las partículas secundarias, es con las primarias, ¿no? Polaridad directa. N es electrones, N es acá, y acá es positivo, ¿no? Están los huecos. En todo caso, ¿no es cierto? Ya. Entonces el sentido, decimos, ¿no?, es esta intensidad directa, ¿no? Significa que en esta parte, decimos, ¿no?, en N, llegan, ¿no?, los electrones. Muchos electrones, ¿cierto? Y decimos, ¿no?, llegan los huecos, ¿no? Pasan por acá, por acá. Lo mismo sucede acá, ¿no? Por eso decimos que tienen inclusive capacidad mayor, decimos, ¿no? Originando de esta forma, decimos, ¿no?, volúmenes de carga, decimos, volumen de carga negativo y acá el volumen de carga positivo, ¿no? Voy a tener entonces como dos condensadores acá de difusión y otro acá de difusión, decimos, ¿no? Porque no se van, decimos, ¿no?, estos electrones y los huecos a recombinar, decimos, de manera instantánea. Cada vez, decimos, ¿no?, como cuando es en un periodo ya donde se ha establecido esta señal, decimos, esa acumulación, decimos, ¿no?, de electrones, decimos, ¿no?, en N, decimos, ¿no?, cada vez se va, decimos, ¿no?, mantener como constante y será un condensador de difusión que no tiene su aplicación por cuanto la resistencia de las junturas es baja. Ni hablar de la resistencia de niveles. Si acá en polaridad directa es unidades, decimos, de ohmios, acá son, decimos, ¿no?, son también, decimos, menores, ¿no?, en polaridad, decimos, ¿no?, directa. Es por esa razón que no ha encontrado, decimos, ¿no?, su correspondiente, decimos, ¿no?, aplicación. Ya, pero veamos ahora, decimos, ¿no?, cómo quedaría un diodo, decimos, ¿no?,
como esquema equivalente en función, decimos, ¿no? De estos condensadores de barrera de difusión y su correspondiente resistencia, decimos, ¿no? En polaridad directa y polaridad indirecta. Dependiendo, decimos, ¿no? De las frecuencias, ¿no? Baja frecuencia, alta frecuencia y súper alta frecuencia. Y ahora voy a hacer entonces unos esquemas aquí. Ustedes me dicen, ¿se puede borrar? Un ratito. Ya, un ratito. Bien, pues, hacer un cafecito. Listo, Inge, gracias. Ya está. Ya está, ingeniero. Ya. Ahora sí, ¿se puede, compañeros? ¿Puedo Sí. borrar? Ya. Ingeniero. Un ratengo, digo. Compañerismo. No hay el tilín. Ya tomó su leche y se fue. Bueno. Ese gato. Muy callejero, está poniendo ese gato. Continuemos, ingeniero, porque ya van a ser las 1. ¿Ya la una ahora? ¿La una? Ya van a ser, son las 12. Ya, es nomás violento lo que voy a anotar esa gráfica ya ahorita. Violentamente. Ya se borra. Claro, tienen otra clase, ustedes seguramente no ven. Diremos así. Ya. Resistencia no lineal. Resistencia no lineal. Es de la juntura, no lineal. De la juntura. ¿No? Ahora, R sub 0, resistencia del resto, ¿no? Del resto del diodo, ¿no? Se refiere de la parte de N y de dispositivo N y dispositivo P. Ya. Ahora sí, condensador de barrera. Condensador de barrera. Condensador de difusión. Condensador de difusión. Va a disculpar la letra. Difusión. Ahora veamos, baja tensión. Baja tensión. El esquema equivalente. El esquema equivalente del diodo. El esquema equivalente del diodo. A, en baja tensión. Baja tensión. Ahorita. Polaridad directa. Listo, es así. Resistencia de su cero y resistencia no lineal. Listo, en polaridad. Es polaridad indirecta. La R de su cero es pequeña, ¿no? Por lo tanto simplemente será así. Resistencia no lineal.
Porque resistencia no lineal es mucho mayor a L sub 0 en polaridad indirecta. Listo, ¿no? Ahora, veamos ahora para alta tensión. Alta tensión. B. Alta tensión. ¿Por qué puse baja frecuencia, compañero, profesor? No, disculpe, alta frecuencia, no tensión. Ya. Tendríamos, ¿no? En polaridad directa. Quizás. Así, ¿no? L sub 0, L no lineal. Y su condensador, así. El condensador y difusión. En polaridad indirecta. Quizás. Condensador de barrera. Condensador de barrera. L no lineal. En alta, super alta tensión. Pero frecuencia. Frecuencia. SAS. Ahí. SAS. 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 L sub 0. L no lineal. Condensador de barrera, condensador de difusión. D. Acá hay otro más. Así, imagínense, ¿no? Condensador. Aquí tiene un condensador acá. Condensador. Acá. No lineal, barrera. Este condensador de super alta frecuencia. SAF. L de super alta frecuencia. Se debe considerar también. Pero es altísima frecuencia. Listo, jóvenes, eso es sinónimo para toda la gama de frecuencias. Para toda la gama de frecuencias. Listo, quedamos para el día miércoles. El día es lunes. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Ya. Cambio fuera. Sí, ¿no?